Dígalo conmigo, como hijos obedientes. Al meditar en estas cosas, hermanos, y en ese título, pues claro que viene a nuestra mente qué alegría produce un hijo obediente. Qué satisfacción trae al padre y a la madre un hijo obediente, ¿cierto o no? Y aquellos que tienen hijos que no son tan obedientes, desean de todo corazón y claman al Señor, por supuesto los que son hijos de Dios, claman al Señor de que sus hijos se vuelvan obedientes. No hay nada más tremendo, más grave para un padre, la Biblia lo dice, tener un hijo desobediente, que en nuestro lenguaje salvadoreño, un hijo zamarro, que no hace caso para nada. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto cuidado demanda de los padres un hijo que no quiere comportarse como debe. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, cada uno de los que hemos tenido o tenemos el privilegio de ser padres y hasta abuelos, que yo me cuento en ese número, y aunque ya los abuelos siempre ya son los mayores, pues gloria a Dios porque me siento contento de ser abuelo. ¿Cuántos se sienten contentos de ser abuelos, los que son abuelos? Sí, y los que no, cuando tengan esta experiencia, pues ojalá que tengan la misma satisfacción, porque de repente dice la Biblia que el que engendra hijo necio va a tener dolor, va a tener angustia. Ahora, fíjense que Juan habla precisamente de la paternidad de Dios en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice él: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. ¡Qué maravilla! Usted un hijo de Dios. Yo un hijo de Dios, hermanos, eso es lo máximo. No dudo que alguien esté aquí hoy sin bañarse, pero mire qué alegría, aunque no se bañó, es un hijo de Dios. ¿Le da la gloria a Cristo, hermano? No dudo que alguien vino sin tomarse una taza de café y no tuvo tiempo de tomárselo, pero mire qué bendición, es un hijo de Dios. ¿Le da la gloria al Señor? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ay, pero ¿cómo se está comportando usted? Porque el título de hoy es como hijos obedientes. Fíjense, hermanos, que el ambiente en el que el apóstol Pedro escribió esta carta, tenemos el destinatario ahí en el capítulo 1, versículo 2, dice, en el 1, perdón, 1 y 2. Es a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el 1:1 están precisamente los que reciben o a quienes es escrita esta carta. El ambiente en el que estaban viviendo en todas estas regiones, en todos estos lugares, era un ambiente sumamente hostil, sumamente contrario. Era el tiempo en el que un emperador de lo peor que ha habido en Roma, llamado Nerón, estaba en su apogeo y había desatado una persecución en contra de todos los seguidores de Cristo. Y Pedro se siente él pues comprometido a resaltar las verdades gloriosas y la realidad de todo creyente hijo de Dios. Entonces,
Cuando suceden, hermanos, cosas como las que pasan en nuestro país, donde la violencia, pues de todos es conocido que está incontrolable, bueno, hay deseos en nuestros corazones de venganza. Hay deseos en nuestros corazones de actuar mal. Hay palabras nuestras que no son ni van adecuadas a lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Hermano, pero ¿quién podría escandalizarse de encontrar a un creyente, de encontrar a un ministro, de encontrar a un servidor de Dios hablando en mal en contra de los grupos violentos, de jóvenes despiadados? ¿Quién podría escandalizarse? Pues nadie, es normal, es lógico. Y uno dice, ¿y cómo vamos a hacer pues? Está bueno que se desquiten, está bien, y le damos lugar a la venganza y a todas esas cosas. Pues parece que eso mismo estaba sucediendo en el tiempo que Pedro escribe la carta. Porque Nerón había prácticamente desatado una persecución tan grande que a todos los creyentes los hacía sufrir, los perseguía. ¿Y por qué los perseguía? Bueno, porque había por ahí, a Roma la incendiaron y él dijo, los creyentes la han incendiado. O sea que los estaba acusando injustamente. Mire, no hay nada más grave para uno que lo acusen de algo que uno no ha hecho. ¿Verdad que sí? No hay nada que pueda desatar la rabia en el corazón, que a usted lo estén acusando de ladrón cuando usted no ha visto ni la pieza que se han robado. ¿Es cierto eso? ¿O hay alguno de ustedes que dice, está diciendo que soy ladrón? Pero lo está acusando ante las mismas autoridades. Está diciendo, no, con que se enoja, nos enojamos nosotros, que nos tildan de mañosos y somos mañosos, por eso está yendo la gente como mañosos. Y bien bravo nos ponemos. Y eso es cierto muchas veces. Cuando tildan al creyente, al hijo de Dios, de malcriado, de maleducado, y la mayoría de veces la gente tiene razón, y eso a mí me da mucha vergüenza. Digo, Padre, líbrame de esto, porque la gran mayoría de veces cuando la gente de afuera señala a los creyentes, tienen razón. Pero nosotros debemos de actuar como hijos obedientes. Y como hijos obedientes, hermanos, debemos de primero dar la gloria y dar a Dios la alabanza y la adoración. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 3. Para vivir como hijos obedientes debemos dar la gloria al Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol comienza a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué razón? Porque estos emperadores, y sobre todo como el que menciono, se creían gente todopoderosa. Y los pueblos los miraban de esa manera. Y no hay nada más tremendo que sentir uno la impotencia de poder, oiga bien, de poder defenderse. ¿Cómo puede defenderse? Una de las cosas que tiene arruinado a nuestro país es la total desconfianza en nuestros cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque usted no sabe si está hablando con uno de los mismos y en la noche lo van a llegar a matar. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿cómo hacemos? Y aquí es donde yo digo, Señor, si como pueblo tuyo, como iglesia tuya, tú has dicho que vengamos confiadamente al trono de tu gracia, pero ¿por qué no venimos? ¿Por qué no clamamos? Mire, esta situación está terriblemente mal. Ustedes lo saben. Y mire, levante conmigo las manos al cielo y dele gracias a Dios que usted no ha aparecido en la primera plana del periódico todo destazado, porque aquí para destazar a uno no andan pidiéndole permiso a nadie. Levante la mano que no ha engrosado las estadísticas de este país. Está vivo por la misericordia de Dios. Clame a Dios.
Bendiga el nombre de Cristo. Miren, hermanos, Pedro pareciera que en el momento que escribe esto, está llamando a los creyentes a decir: no, Nerón no es el todopoderoso. Nerón no es el soberano. El soberano y todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó para nuestra salvación. Entonces, como hijos obedientes, ¿qué debe hacer usted y yo? Darle la gloria y la alabanza a aquel que se la merece. Porque pareciera que la violencia es incontrolable, pero eso no es cierto. Dios puede controlar la violencia. Parece que sus problemas no tienen solución, pero eso no es cierto. Dios tiene la respuesta para su problema. Parece que su situación es una situación incontrolable que ya no podrá salir de ahí. Un momento. Solamente alaba. Solamente alaba. Me encanta esa alabanza. Solamente alaba, porque Dios es digno de adoración y exaltación. Y los hijos obedientes deben de exaltar el nombre del único y soberano Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos razones de mucho peso para darle la gloria, para bendecir al nombre del Señor. Tenemos razones de muchísimo peso para adorar a Dios, aún en medio de una situación tan difícil como la que vivimos. Porque los creyentes, receptores de esta carta, ya les dije, estaban viviendo tiempos muy críticos y difíciles. Pero miren qué bendición más grande. Voy a leer siempre el 1:3 al 5. Primera de Pedro 1, de 3 al 5. Porque nosotros tenemos razones de muchísimo peso para darle la gloria a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga, nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, lea conmigo por favor, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Continúa y dice: mire, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La gloria es para el Señor. Hay una esperanza viva. Yo quiero invitarlo a usted. Quiero llevarlo a este plano. En realidad, la salvación nuestra es tan cara que no podía pagarla nada ni nadie excepto Dios. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir y derramar su sangre. Y resucita de los muertos. ¿Saben qué? Nuestras esperanzas no están perdidas. Escuchen todos aquellos que acaban de perder seres queridos. Un día en el cielo de Dios nos encontraremos con ellos. Y eso no tardará, pronto será. Y adoraremos al Cordero, llenos de la gloria y la bendición de Dios. ¿Es digno Dios de alabarlo y bendecirlo? Claro que sí. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Como hijos obedientes. Debemos, hermanos, darle la gloria al Señor. Los nuestros, los que se fueron con Cristo en el alma, están en un culto perenne allá, donde muy pronto nosotros también nos uniremos al canto, a la adoración de aquel que vino y que murió y resucitó por nosotros. Ponga atención, esto dijo Pedro, esto no es comprado con oro, plata o cosas corruptibles. Esto no vale los tesoros de la tierra. Esto de nuestra salvación vale la preciosa sangre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso, ¿sabe qué? La misma muerte, como dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses,
es ganancia para los que estamos en Cristo el Señor. Estas cosas chocan con nuestra propia manera de pensar, con nuestra lógica. Pero el apóstol está diciéndole a los creyentes: no se achiquen, no se rebajen. Ustedes deben de seguir viviendo como hijos obedientes, y los hijos obedientes adoran a Dios porque tienen razones de mucho peso. Amén, hermanos. Así que aquí vamos a pasar ciertas cositas que tienen razón de ser. Hay sufrimiento, hay tristeza en los creyentes, hay quizá dolor, hay cosas que no podemos entender. Pero dice la Biblia que nuestra fe tendrá que ser probada. El versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Póngale atención a ese texto. ¿Por cuánto tiempo dices que vamos a ser afligidos? Por un gran tiempo. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia que vamos a ser afligidos? Por poco tiempo, pero ponga atención, eso no es sin propósito, porque después dice, si es necesario. Entonces quiere decir que esas pruebas que vienen a nuestra vida, yo estaba diciendo: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser, Padre, que tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario? ¿Acaso es necesario que un hombre pierda a su esposa después de tantos años? Quiero decirle algo, nunca nos va a caber en la cabeza, pero el sabio y soberano Dios sabe que algunas cosas son necesarias y las deja pasar. ¿Me escuchó? Mire, hermano, delante del Señor podemos llorar, podemos humillarnos y podemos estar ahí el tiempo que queramos. Hay cosas que es necesario que pasemos. ¿Me escuchó? Hermano, eso duele, sí, pero ese dolor, le dijo el Señor, oiga, le dijo el Señor a los discípulos: el mundo se alegrará, y ustedes, les dijo a sus discípulos, van a estar tristes. Van a estar tristes, van a llorar desesperadamente. Los quiero llevar al cuadro cuando Jesús fue colgado en la cruz, fue muerto. Y cómo la expresión de los discípulos huyendo, afligidos, cansados, desvelados, no encontraban una explicación. Se les olvidó, era tan grande la tristeza que se les olvidó. Así somos los humanos. La tristeza nos hace olvidar un montón de cosas. Pero no se preocupe, Dios es fiel y es todo amor y misericordia. Y Él en su amor y su bondad nos consolará. Amén. Vea usted el cuadro. Imagínense, no solo era la tristeza, sino que no podían públicamente. Los discípulos no podían públicamente reunirse ni hablar abiertamente de la muerte de Cristo. No podían. ¿Por qué no lo podían hacer? Tenían miedo. Tenían miedo. Y no hay cosa más terrible, hermano, que estar afligido, que tener miedo y no poder hacer nada. ¿Saben cuál es el primer saludo que Jesús se presenta ya resucitado a sus discípulos? Paz a vosotros. Amén. Unos comenzaron a llorar, otros a temblar, otros a lo mejor hasta se desmayaron y dijeron: no puede ser. Pero en Cristo sí puede ser. Amén. Debemos de consolarnos en Dios, dándole la gloria al Señor, porque nos hizo renacer para una esperanza viva y para recibir una herencia que tiene tres características incorruptible. Eso quiere decir que no se corrompe. La herencia de Dios dada a nosotros es incorruptible.
no se corrompe. ¿Qué más es? Incontaminada, ¿verdad? O sea, no tiene infección de ninguna índole, no tiene contaminación, es pura. ¿Y qué dice? E inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que no se marchita. Aleluya. La belleza de nuestra salvación, la belleza de nuestro Dios no pasará jamás. No se marchitará como la hierba, no se marchitará como la flor. Sigue permanente. Así que usted y yo somos llamados a ser y a vivir como hijos obedientes, dándole la gloria al Señor. Amén, hermanos. Hay otro paso que debemos dar como hijos obedientes. Y es que leamos el versículo 14 del capítulo 1 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, como hijos obedientes a Dios, no solo vamos a cantarle al Señor con alegría, no solo vamos a derramar nuestras lágrimas delante del altar de Dios y vamos a levantar nuestras manos adorándolo a Él, sino que también tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ser santos. Y esto, hermano, bueno, la santidad aquí no es otra cosa que obediencia a la palabra de Dios, porque dice, sino como, el 14, como hijos obedientes, no os conforméis, no os amoldéis. Hermano, me da a mí mucha sorpresa y mucha tristeza de ver qué fácil nosotros nos amoldamos a las cosas del mundo. Nos amoldamos a los deseos que antes teníamos. Nos amoldamos, mire, yo lo invito a usted a que revise en su vida la manera en que usted resuelve los problemas que le vienen a su vida. ¿Cómo lo resuelve? Y se va a dar cuenta que la gran mayoría de problemas que vienen a su vida, nosotros tratamos de resolverlos a la misma forma que lo resolvíamos cuando no teníamos a Cristo. De la misma manera. Pero el Señor nos está llamando a vivir como hijos obedientes. Y como hijos obedientes, en este caso, debemos de mantener una diferencia clara y total con los del mundo. Porque si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor dijo, a cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero nosotros estamos adorando a Dios, posiblemente tengamos ese paso. Pero, ¿qué sucede? Cuando se trata de la santidad, resulta que hay muchas personas y hay muchos predicadores que han tratado de ablandar el mensaje y adaptarlo al mundo para que el mundo venga a Cristo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos. ¿Y qué quiere decir santo, hermano? Apartado para Dios. Eso quiere decir santo. Separado del mundo y apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Pero ya en la práctica, dice aquí que
No debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia. No es cierto que cuando vivíamos en el mundo ignorábamos todas las cosas de Dios. Pensábamos que así es, así se resuelven las cosas aquí. Hermano, si me ven mal, veo mal, hermano. Amo a los que me aman, hermano. Odio a los que me odian, hermano. Saludo a los que me saludan, hermano. No saludo a los que no me saludan. No. Esos eran los deseos que teníamos sin Cristo porque éramos ignorantes. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ignorantes de qué? No, disculpe, pastor, yo soy profesional. No, si no está hablando de las ciencias humanas. Está hablando ignorantes de los mandamientos de Dios y de la gracia divina. Está hablando que éramos ignorantes del favor bendito del Padre mostrado en Cristo Jesús a todos nosotros. Pero ahora ya no ignoramos. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. ¿Saben cuántos tienen bien entendido que Dios perdona pecados? ¿Y cuántos le han entregado la vida al Señor? Entonces ya dejamos de ser ignorantes. Conocemos la salvación de Dios. Y aquí dice que ya no debemos amoldarnos a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes. ¿Habrá alguien aquí hoy? ¿Habrá alguien aquí que no sepa cuando ofende a Dios? Pregunto. ¿Se atreverá alguien a levantar la mano y a decir, disculpe, pastor, yo no sé realmente si a Dios le agrada o no le agrada esto? Aquellos que ya no somos ignorantes, ¿qué le diríamos a esta persona? No tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo ya no ignora la verdad de Dios. Ya está el Espíritu Santo en nosotros y bien que nos dice a usted y a mí, no importa si es el pastor, si es el líder, si es el diácono, no importa, el Espíritu Santo nos dice cuando las cosas no están agradando a Dios. ¿Es cierto eso o no? ¿Escuchó esa voz hoy en la mañana? ¿Escuchó esa reprensión ayer por la noche? Esto no le gusta a Dios. Entonces dice el Señor, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Y cuál es el deseo de los hombres? De tener 2 mujeres. Y si son 3 o 4, mejor, hermanito. ¿Sí o no? Uy, el hermano lo que está diciendo, mire las mujeres cómo se espantan. Estimado amigo y hermano, si el mensaje ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte hoy a reconciliar con Dios o abrirle el corazón a Jesucristo aceptándolo como tu Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor. Quiero formar parte de tu pueblo. Que tu sangre preciosa me limpie de todo mal. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Bienvenido a la familia de Dios. Eres ahora un hijo de Dios y nosotros estamos felices por ello. Háznoslo saber a través de la comunicación que verás en estas páginas. Dios te bendiga y te felicito en el nombre del Señor.